Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, buenas tardes para todos. Estamos felices de estar en este Facebook Live. Hay una experiencia muy bonita que yo contaba en una historia de Instagram y es que, bueno, con Carlitos Vargas somos amigos hace mucho tiempo, nos queremos mucho y entonces venimos como en esa búsqueda, creo yo, de cómo sentirnos mejor, de cómo vivir mejor, hablamos de muchas cosas. Y un día Carlitos, que hoy le voy a preguntar por qué, porque no sé por qué, me dijo, hice un curso con el profe John Jairo, que ahora se los vamos a presentar, y me está transformando la vida de una manera, hágale, y yo, listo, y al otro día estaba yo ahí metida. Y entonces, ¿por qué me metió ahí? Bebés, hola mis amores, ¿por qué me metí yo y por qué apareció el profesor John Jairo? Porque resulta que en un momento que yo tuve depresión, donde yo sentía como ganas de morirme, pero yo sabía que estaba feliz al mismo tiempo, que no tenía la voluntad de hacerlo, que, o sea, que no me daba el esfuerzo para suicidarme, esas cosas no están en mi vida. Buscando el área espiritual, apareció John Jairo en mi vida porque la esposa de él es una de las mejores amigas de mi hermana. Ya. Entonces, ahí fue donde yo empecé a trabajar con él las constelaciones familiares. Yo procuré no cuestionar, porque el ser humano por lo regular tendemos a cuestionar las cosas que no conocemos, y más bien me preferí llevar, y si no me gustaba yo me abría. Y dije, a mí que me está obligando a venir a esta vaina, nadie. Claro. Yo me fui hasta Medellín, porque él vive en Medellín, me fui callado con mi hermana, todo este boroló, cuando empiezo a entender que un grupo de personas empezaron a representar a mi familia y mi núcleo. Yo quise constelar mi felicidad porque yo estaba perdido. Sí, no encontraba mi felicidad nuevamente. Entonces el profesor me dijo, bueno, Carlitos, organice las ideas. Organice las ideas, total, primero. Y después me puse a elegir mi núcleo familiar, papá, mamá, hermana. Sí. Y de alrededor de este núcleo familiar, que es lo que nos compete a todos en la vida, empecé a entender de dónde empezó a venir mi depresión, mi dolor. Empecé a trabajar el por qué me da miedo la muerte. Empecé a entender por qué a mí me costaba trabajo salir de mi casa, y tú sabes que salí de mi casa a los 36 años. Sí, todo hombre. Sí. Pero yo te quería preguntar una cosa antes de hablar con el profe. El otro día veía una entrevista que le hacían a Eugenio Derbez, que en México es muy famoso, y él decía, yo lo que quiero decirle a la gente es que el trabajo interior es muy importante porque la gente ve a los famosos supuestamente tan felices que uno dice, el famoso es feliz. O sea, yo lo veo como desde mi padre, que yo viví desde muy niña con un famoso, en ese momento era el Mundial del 94, todo el mundo conocía a mi papá. Y una cosa es el personaje que la gente ve y otra cosa es el personaje sensible, lleno de sentimientos, pero nos han metido tanto que la fama es felicidad, que me gustaría que hablara sobre el tema de cómo el proceso interior, se me fue el sonido, de cómo el proceso interior es tan importante y que no lo que vemos en Instagram es la felicidad. Lo que pasa es que comercialmente la vida nos vende una perfección de vida. Ajá. ¿Y cuál es la mejor manera de mostrarlo? Un famoso. ¡Claro! Entonces, ahí es donde uno empieza como a mostrar lo que comercial debería ser. Pero cuando uno empieza a trabajar su vida personal, yo empecé a entender que yo era gordo por unas circunstancias de miedo, que yo comía de gula por más de que no quisiera, era porque anhelaba tener algo, ser alguien, una aprobación, que es lo que trata de buscar uno en la sociedad con cualquier persona, desde la pareja, desde la casa, desde los papás, pasando por hermanos, pareja y amigos. Entonces ahí es donde yo digo, gracias a la vida el tiempo ha permitido que la gente que sale en televisión ya pueda, o los famosos como sean en este caso, permitan contar su intimidad de una manera que la gente se identifique. Entonces yo creo que eso es lo que ha permitido que la gente pueda hacer esos pasos grandes de poderse reconciliar consigo mismo. ¡Ay, maravilloso! Bueno, profe John Jairo, bienvenido, mi profe bello, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme a este conversatorio, diría yo, de lo que implica, pues, cómo nos podemos ayudar todos desde un campo terapéutico con una mirada sistémica. Y bueno, estamos aquí para servirles. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué es un campo terapéutico? Porque si no la gente no vamos a comprender. Entonces, para que empiecen a conectarse, ¿qué es? Que él quiere saber qué es un campo sistémico. Es que yo quiero que a la gente le podemos explicar el tema de la constelación, que me parece interesante, pero no sé si te parece que empecemos por hablar de las relaciones con papá y mamá, para que eso nos lleve a entender por qué las constelaciones. Profe, yo quisiera preguntarte, ¿por qué las relaciones con papá y mamá son importantes? Me dio mucha curiosidad que cuando yo pregunté en Instagram, mucha gente decía, es que yo le tengo rencor a mi mamá, yo nunca conocí a mi papá, pero es como si eso en algún momento pensáramos que no incide en nuestras vidas. Entonces yo quiero preguntarte,
¿qué implicación tiene en nuestra vida de pareja y nuestra vida que nosotros tengamos una mala relación con nuestro papá y nuestra mamá o un resentimiento? Correcto. Bueno, es fundamental tener claro que papá y mamá son dos pilares de la vida, gústenos o no nos guste. Es decir, ¿de dónde tomamos la fuerza? A veces nos venden la idea que tomamos la fuerza y la energía de cursos, de los libros, de ir a hacer una meditación. Pero desde lo profundo de la terapia, la fuerza fundamental para nuestra vida la tomamos del vínculo que sanamos, que construimos con papá y con mamá. Vínculo es muy distinto a relación. El vínculo es de qué manera yo me conecto o me vinculo con mi papá o con mi mamá. Y eso significa que cuando yo ocupo mi lugar como el hijo y para mis papás o los padres sin ningún pero, sin ningún reproche, sin ninguna queja, sin avergonzarnos y sin sentir que somos más grandes que ellos, luego en mis relaciones no voy a cobrarle a nadie las cosas que están pendientes por sanar en mi vínculo con mis padres. Es decir, cuando yo soy humilde ante mis padres, los tomo tal y como son y los llevo en mi corazón, no voy a cobrarle a las parejas que tenga las situaciones que no se han resuelto con mis padres. O sea, que cuando yo peleo con mi pareja, usualmente lo que encontramos es una pelea con mi historia, con papá y con mamá. Entonces ahí hay muchas cosas que compartir. Lo primero es que hay una familia y en esa familia trae un orden. En ese orden yo tengo que aprender a quedarme en mi lugar. Cuando yo me quito de mi lugar de hijo, solo me queda otro lugar. Hacerme como papá o como mamá, ponerme en su mismo nivel o hacerme más grande que mis papás, y esto me pone en una circunstancia donde yo empiezo a jugar inconscientemente a ser el papá o la mamá de mis papás. Y cuando yo crezco, que era la pregunta de Karen, ¿en qué me afecta? Me afecta en que como yo me creo más grande que mis papás, veo a todo el mundo pequeñito. Me creo la última Coca-Cola. Miro a las parejas por encima del hombro, a mis compañeros de trabajo. En mis relaciones siempre me creo más importante, más grande, más inteligente que los demás. Entonces, eso me trae otros problemas de escuchar a los demás, porque como yo soy más, no me intereso por lo que siento, por lo que piense, por lo que pide el otro. Y casi que en una posición de ser el padre o la madre de mi pareja, siento que cuando me hacen un reclamo, me están haciendo una pataleta. Entonces, una persona implicada desde el lugar, que se siente más grande que sus padres, no escucha a su pareja, siente que no vale la pena eso que dicen, que lo único valioso es lo que él o ella piensa. Y entonces ahí tenemos otros problemas. Cuando tenemos un patrón, un jefe en una empresa, tampoco nos sentimos subalternos del jefe. Ay, no, claro, nos creemos sí. lo máximo. Hemos tenido compañeros así, claro, en la vida. Pero yo no sé si a ti te pasó, yo no sé si a Carlitos le pasó, pero yo me di cuenta que yo me creía pues la mamá y la mamá, sí. Ni siquiera desde el punto que dice el profe, que también me parece un punto crítico, no era desde yo soy la más y soy más que ustedes, sino yo vine aquí a salvarlos, o sea, como la salvadora del mundo, la superhéroe, y una cantidad de cosas que yo decía, pero yo en qué momento me vi como en la posición de juzgar a mi papá y a mi mamá, y me di cuenta que a través del profe, que yo no sé, profe, en qué edad, que eso lo afecta a uno mucho, en qué edad uno dice, es que mi mamá debería ser así, es que mi papá debería ser así. Pero, profe, es que uno no puede cambiar a los papás, eso no va a pasar nunca, ni debería querer. Entonces ahí, con eso es muy importante porque asumimos varias posiciones. Hay 3 posiciones existenciales que se llama el triángulo de Scarpa, y significa que de acuerdo a cómo nos criamos y cómo crecimos con papá y con mamá, hay una intención de un amor infantil que quiere ayudar a los papás. Y es una buena intención. Sí, o sea, claro. Actuamos por amor y queremos ayudar. Y en ese querer ayudar nos enredamos porque empezamos
a utilizar el juicio hacia los papás. Y ese juicio hace que los excluyamos de nuestro corazón. Sí, es verdad. Y nos genera un vacío. Y este vacío bregamos a llenarlo a través de todas nuestras relaciones con las personas, lo cual es imposible. Entonces, claro, cambiamos de pareja, cambiamos de relación, pero nos toca volver a las raíces, a sanar con nuestros padres. Y haya vivido ese vínculo, entonces podemos asumir una posición de ser la víctima de papá o de mamá, porque es que ellos no me miran, porque no me dan lo que yo quiero, y siempre le estoy echando la culpa a los papás. En ese caso, voy creciendo por la vida sin ocupar mi lugar de adulto, sintiendo que todos los demás están equivocados. Total. Segundo es, cuando yo entonces asumo esa posición, y también la otra, que asumo una posición de estar prevenido y estoy persiguiendo a la gente, es la posición existencial del perseguidor, que estoy con una actitud de buscar quién se equivoca y se la cobro. Son los que dicen, yo sabía. Claro, ¿cómo no se iba a equivocar usted? Entonces es el que lleva entre ceja y ceja al otro persiguiéndolo. Y por último, que es el que más les gusta a ustedes, nos regañó y todo, es la posición de ser salvador. Ay, Dios mío, bienvenida superhéroe. Bienvenido Superman. El salvador es el héroe o la heroína para el papá y la mamá cuando somos pequeñitos. ¿Y qué pasa? Cuando crecemos lo seguimos haciendo. Entonces queremos salvar a todo el mundo, a los amigos, a las amigas, yo le presto, yo le regalo, venga para mi casa, amanezca en mi casa que no tiene con qué pagar el hotel. Nos estás describiendo, profe, no nos sabes quedar mal. Y le pasan muchas cosas. Cuando estamos en la posición de salvadores, atraemos el tema del abuso. Porque cuando hacemos por los demás lo que ellos son capaces de hacer, la gente se acomoda y espera que tú lo hagas. Entonces, luego te cansas de esa posición porque sientes que las personas abusan de ti. Pero es lo que tú inconscientemente estás generando con tus ganas de figurar, con tus ganas de hacer por los demás. Con un guión que se llama el ser complaciente. ¿Cierto? En la teoría de guión mental hay un guión que se llama ser complaciente, y es que todo el tiempo estamos haciendo para los demás, por los demás, y siempre te quedas tú de último o de último en la fila, como si no sintieras que mereces. Entonces, cuando siento que no merezco, me quedo de último. Profe, tengo una pregunta que yo sé que más de un televidente, no sé cómo decirle ahorita. Facebookero. Debe estarse preguntando. Tú dijiste algo muy cierto, que uno debe amar y tener un buen vínculo con los papás, sea el papá que sea. Pero cuando tú dices sea el papá que sea, hay personas que tienen niveles de papá. El papá abusador, en este caso violador, golpeador. El que nunca apareció. El que lo maltrata, lo hace sentir menos. Yo he tenido amigos así. Digamos, ellos deben estarse preguntando, pero ¿yo cómo voy a perdonar a este man, a mi papá que me hizo este daño? ¿Ese trabajo cómo se hace? Eso, me encanta esa pregunta. Muy bien. Entonces, primero, tenemos que partir de un tema, y es que todos tenemos una historia. Cuando en una familia se presenta un síntoma, en este caso como el abuso a través de una violación o un manoseo, todas estas historias que hay en todas las familias, repito, en todas las familias hay abusadores, inclusive los hay en diferentes generaciones. Okay. Ninguna familia puede levantar la mano cuando yo pregunto, ¿no tienen abusadores? No, no tenemos. No, falso. Todas las familias hay, y en todas las familias hay violencia, en todas las familias hay secretos, hay historias que no han sido miradas ni resueltas. En este caso, cuando hay una historia que viene transgeneracionalmente, de generación en generación, o de generación en degeneración en algunas familias, es porque no se ha mirado el tema. ¿Y qué hago yo con eso? Me puedo hacer daño, yo puedo hacerme mucho daño, y eso me causa muchos trastornos en mi vida, muchos bloqueos como hombre o como persona, y me imposibilita lograr el éxito y disfrutar mi vida, porque me quedo tratando de cambiar el pasado. Entonces hay dos cosas.
Una es la parte de la vida funcional, donde a un violador se le pone un denuncio, donde un violador tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, pero yo, el que recibió esa afectación, el que vivió esa experiencia, ¿qué hago con la experiencia? Entonces, primero, le digo que sí, pues no la puedo cambiar ya, no puedo quitar esa parte de mi historia, pero sí puedo resignificarla y aprender de ella. Entonces entro en un camino que me invita a decir, ¿qué aprendo yo de esta historia? Aprendo a poner límites, uno, aprendo a cuidarme, aprendo a saber hasta dónde voy. Y el otro elemento, dejo la responsabilidad de ese abuso con la persona, o sea, el perpetrador, y como me pasó cuando era niño, si me pasó cuando era niño, yo me declaro inocente. Hay muchos procesos que se pueden hacer ahora y tener una infancia feliz, aunque esas experiencias ya hayan pasado. Y entramos en un camino profundo, significativo, que implica que yo lo que pasó, dejo esa información, esa historia allá. Y con esa información, yo en mi vida me fortalezco, porque eso me hace más fuerte, me hace más completo y me vengo a vivir en el presente tomando los aprendizajes que me ofrece esto. Entonces, no nos hace daño lo que pasó. Voy a repetir esto. No te hace daño lo que te pasó. Te hace daño lo que tú haces con lo que te pasó. ¿Eso qué quiere decir? Me hace daño lo que hace mi mente con la experiencia. Muchas personas son abusadas, pero su mente aprenden del proceso, su parte emocional, su parte psíquica y continúa su vida transformando, creciendo, disfrutando en felicidad, teniendo buenas relaciones, siendo exitoso económicamente en sus familias, con sus empresas, etcétera, y disfrutando la vida. Pero si yo me quedo anclado a ese momento del trauma, estoy volviendo a retraumatizarme cada que lo recuerdo. Y si lo recuerdo con resentimiento, no puedo vivir en el pasado. Solo sufrimos cuando vivo en el pasado. El sufrimiento no existe en el presente. Pero si desde la mente estoy dele, me estoy quedando, estoy trayendo una experiencia que pasó hace 40 años, 30, 20, en la historia de una persona y la traigo al presente, entonces no me deja vivir. ¿Sí? Profe, muchas personas... Perdóname, me llama mucho la atención que esas cosas cuando no salen a la luz se repiten de generación en generación. Digamos, no salen a la luz, no que hay que contarlo a todo el mundo, sino cuando no se trabajan, que era la primera pregunta que tú hacías. A mí me parece a veces difícil explicarle a las personas cuando no han vivido una constelación, pero yo la verdad tengo muchas cosas que solo sané a través de la constelación. Y quería, profe, sin entrar en el detalle de las constelaciones, porque es complejo todo el campo electromagnético y lo que preguntaba Carlitos, pero sí como hacer énfasis en eso de que yo entré a las constelaciones porque yo no quería que lo que yo había vivido lo vivieran mis hijas, y que como esas cosas cuando no se trabajan y seguimos en ese mismo rol pasan y pasan y pasan y parecen no acabar hasta que no las trabajáramos. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la generosidad de la terapia de constelaciones? Primero, que no juzga nada. Uno como terapeuta, yo ya llevo como 30 y pico de años como terapeuta formando médicos, psicólogos en constelaciones familiares, 20 años de todo tipo de profesionales. Y una de las cosas más enriquecedoras que tienen las constelaciones familiares es que nos ayudan a renunciar a juzgar. Porque cuando yo juzgo, esa es la cuota inicial para una guerra. Juzgar significa excluir. Y cuando yo excluyo a alguien de mi familia, haya pasado lo que haya pasado, ¿cierto? Eso significa que yo con el excluido me distancio, yo también me alejo y me pongo en una circunstancia donde me siento incompleto porque estoy sacando una parte de mi vida. Si yo saco a mi papá de mi corazón porque pasó X o Y situación, o porque no se la llevaba bien con mi mamá, o porque mi mamá hablaba mal de él, etcétera, cualquier cosa que haya pasado, entonces, ¿quién queda con el vacío? Yo, y es una decisión mía. Al sanar esa historia, me ubico completo porque tomo la fuente de la energía, tomo del origen la fuerza que me hace falta para hacer
exitoso, para impulsarme, para avanzar, para tomar la vida, para poder disfrutar y sacar todo mi potencial. Uno no saca el potencial que tiene en la medida en que lo puede sacar si no hace el trabajo de honrar y tomar a sus padres tal y como son. Pero entonces cuando carece alguno de los dos, ¿cómo se empareja esa vaina? ¿Cómo se compensa? ¿Cómo se compensa? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Aquí viene el arte y la magia de la mamá. Okay. Porque para un hijo poder tomar al papá, vivo o muerto, presente o ausente, la mamá nos da el permiso. Es como si tuviera una varita mágica. ¡Pum! Y la mamá nos dice, listo, vea, su papá para mí funciona, es buena persona, lo valoro, lo valido, le doy el lugar. Si la mamá le da el lugar al papá de sus hijos, los hijos no tienen ningún problema en hacerlo. O sea, simplemente es voluntad de la mamá. Pero si la mamá le dice, no es caso, papá, no le muevas. Eso. Si la mamá tiene una bronca y un odio y un rencor bien grande con ese papá de sus hijos y no lo sana, ¿quiénes reciben esa información? Los hijos. Los hijos. Tenga para sus dulces. Entonces, luego los hijos van creciendo, no toman al papá, pero luego también le cobran eso a la mamá, porque es como si no les hubiera entregado al papá y queda un vacío del padre. Como si fuera culpable. Y que uno de niño no tenía nada que ver en esa guerra, pues uno de niño ese dolor era de su mamá, creo que es un dolor de pareja y no del niño. Sí, entonces los niños hacemos una lealtad con la mamá, y lo que decía Carlos, entonces de niños, cuando vamos creciendo, al hombre le toca bajar la cabeza y aceptar que cuando nace un bebé, primero los primeros 9 meses de embarazo, y cuando nace un bebé todo es mamá. Y uno es como una figura de adorno, el papá, como una figura de logística, contención, de acompañar la Y es muy importante que la mujer se sienta segura porque el hombre está conteniendo, poniendo lo que hace falta, acompañando el proceso. Pero el niño, básicamente la niña, miras por los ojos de mamá. En el momento en que amamanta a la mamá, o sea, los ojos del niño están clavados en los ojos de la mamá y existe ese niño o esa niña porque mamá los mira. Okay. O sea, ¿y si el papá es al contrario? Digamos, la mamá murió y el papá es el que se encarga de esa crianza inicial. ¿Igualmente pone la posición? Entonces, cuando ya cambia eso, cuando el papá se encarga, a través de los ojos del padre, pues va a darle un lugar a sus hijos. Pero entonces, ¿a quién va a buscar? A la mamá. Okay. Claro. Entendí. Entonces, entonces ¿qué decías, profe? Perdón. Espérate, el vínculo fundamental empieza con mamá. Luego vamos creciendo y las niñas y los niños, alrededor de los 7, 8 años, los hombres pasan al padre y las mujeres se hacen con la mamá. Pasan al padre las niñas, pero vuelven a la mamá. Y los hombres pasan al padre y se quedan con el papá. Los hombres se hacen con el padre y las mujeres con la madre. Cosa que muchas veces no sucede. Entonces a ella empiezan a mirarse muchas implicaciones, muchas consecuencias. Uno le pregunta a los niños, yo que he trabajado con adolescentes y niños, por el papá y la mamá, y los niños dicen, no, es que yo no tengo papá. Cuando uno les dice, pregunta para todos, ¿y quién nos da la vida? Pues un papá. ¿Puede haber vida sin el papá? No. No existe un solo ser humano si no hay hombres. Ay, claro. Dios. Y muchas veces... Imagínate que tenemos un montón de preguntas y ya nos queda poco tiempo, entonces voy a tratar como de recoger cositas que nos dicen por ahí. Yo quería hablar de la relación de uno con su propio niño. O sea, tú nos hablabas mucho y a mí me parecía muy bonito el tema de cómo me reconcilio con mi niño interior y cómo no vivo de adulto haciendo pataletas. Cómo no le hago pataleta a mi pareja, en la oficina, todo eso. Ok, es un tema muy bonito y muy profundo. El niño interior es esa parte creativa que hay dentro de nosotros. Es esa alegría, es la capacidad de disfrutar, es la capacidad de crear, es la capacidad de hacerlo diferente. El niño interior muchas veces en nuestras vidas lo ponemos a enfrentar las situaciones también. Entonces hay un niño interior que se vuelve acartonado, que sufre,
que hace las cosas por nosotros cuando no está el adulto. Es el niño interior, esa conexión, ese ser sagrado que hay ahí en nosotros, el que también necesita ser escuchado. Y cuando no es escuchado el niño interior, cuando no estamos en presente, cuando mi mente está en el pasado y el niño interior está diciendo, oiga, ¿y qué hacemos pues? Mire, la vida está ahí, disfrutemos. Yo vine para pasar bueno, pero como no estamos presentes, entonces el niño que reclama, que lo escuchen, ¿cierto? Sí. Y cuando nosotros le reclamamos al papá y a la mamá que nos escuchen, nosotros hace tiempo abandonamos nuestro niño interior. Entonces sentimos un vacío, como una especie de monotonía por dentro, y sentimos que somos planos, que no nos conectamos con la alegría, que el artista no sale. ¿Quién es el artista en el ser humano? El niño interior o la niña interior. El que pinta, el que descubre, el que hace. El que hace y deja la pena. Exacto, entonces el que no tiene pena, correcto. Y para que eso suceda, yo tengo que darle el permiso. Entonces, ¿qué hacemos con el niño interior? Le digo, ahora me hago cargo de ti. Yo te escucho, yo te veo y fundamentalmente nunca más te vuelvo a abandonar. Y entonces estoy pendiente de ¿qué? De cuidarme, de hacer deporte, de comer bien, de relajarnos, de meditar, de tener una vida sutil, que no todo tiene que ser fuerte, no todo tiene que ser maltrato, no todo tiene que ser a la carrera, el mundo no tiene que ser vertiginoso. Y cuando hacemos pausa, nos calmamos y entramos en el disfrute de la vida, es el niño interior el que nos ayuda a hacerlo. Entonces, una de las tareas que ponemos es, cuando estás muy estresado, vaya nada de métase a una piscina y disfrute debajo del agua, como hacíamos cuando éramos niños. Y muchas veces tenemos la piscina hasta en la misma casa y nunca nos metemos a la piscina. ¿Por qué? Porque no escuchamos el niño interior. O vamos al hotel, pagamos el hotel con el penthouse más costoso, pero no utilizamos los servicios. O sea, nos encerramos. El niño interior nos ayuda a salir de la cueva, a salir de lo metalizado que nos mantenemos, a salir de lo exigente que somos con nosotros. Y es muy cariñoso y nos recuerda que esta vida es para la lúdica, para el juego, para el disfrute, para el amor. Me encanta, me encanta. Como siempre, que se decía el profe, ¿no? Como los papás siempre nos decían, haga, recoja, haga, entonces uno se descuida, tengo que hacer, no puedo disfrutar, tengo que hacer. En la adultez, nosotros cuestionamos el niño interior como inmadurez. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros nos negamos a hacer algo que a veces sentimos hacer, porque a mí me ha pasado. Yo tengo otra pregunta, profe, y es, de las cosas que tú me has enseñado, nos has enseñado, es que de cómo sea mi relación con mis papás, yo defino mi parte financiera y mi parte sentimental. ¿Cómo funcionan esos cuentos? Muy bonito. Hagamos esa, que me encanta eso, que uno siente que no prospera en pareja y uno no sabe que eso está vinculado con cómo está amarrado con sus papás, si está por ahí haciendo la mamá de su papá. O que si uno está actuando mal en la vida y por eso no fluyo. Bueno, a ver lo que les entendí. Yo voy a tomar dos elementos que son fundamentales porque no me gusta separarlos. Uno es que la mamá nos da el permiso de ser abundantes. El papá nos conecta con la fuerza el impulso de la vida, concretar, ir hacia adelante. Entonces, si yo no tengo ese impulso de ir hacia adelante, de avanzar en la vida, de saber hasta dónde llegan mis límites, hasta dónde puedo avanzar, puedo tener el permiso de mamá para ser abundante, pero no lo concreto. Entonces miren qué tan importante es tomar a los dos, porque es, mamá me da el permiso de estar en pareja y me da su bendición, y papá me da la fuerza de ocupar mi lugar como hombre en la relación, ¿cierto? Me da el permiso de concretar la relación, de hacer una familia, de quedarme en mi lugar, de ser un papá, y la mujer, a través de su mamá, de reconciliarse con la maternidad, y el hombre de reconciliarse con su paternidad. Entonces, cuando tomamos a papá y a mamá con todo, gústenos o no nos guste su historia, no la tenemos que entender, nos preparamos para ir hacia la vida diciéndole sí a todo, abriendo el corazón para atraer lo mejor de la vida, porque yo no juzgo mi origen. Cuando juzgo mi origen, acuérdese,
como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Entonces, mi propio caos, el caos que yo veo afuera, es el caos que traigo por dentro. ¿Cómo cambio lo que pasa afuera? Ordenándome internamente y haciendo mi trabajo personal. No se hace con charlas, no se hace con conferencias, se hace con terapia. Sino hacemos el proceso desde el adulto de transformar ese contenido para dejar de mirarlo con ojos de indiferencia, con ojos de juicio, con ojos de eso no tiene nada que ver conmigo. La vida cada vez te va arrinconando más y te va poniendo enfermedades. Cuando llega un síntoma como una enfermedad, nos está diciendo, ojo, que todavía no estoy resolviendo. Cuando tenemos problemas económicos, que todavía me falta por hacer. Cuando tenemos quiebras económicas, la empresa no funciona, mi salud no funciona, la relación de pareja no funciona, miro atrás, ¿qué me falta hacer? Entonces, transformo mi futuro porque me hago cargo de mi proceso personal. Y ocupo mi lugar, que es una cosa que nos enseñaron mucho. Si yo estoy por allá siendo la mamá de mi papá, si cree la mamá de William, usted, entonces, ¿cómo va a ser la esposa de Pacho si está siendo la mamá de su papá? Está ocupado su espacio. Exacto, entonces yo no soy la mamá de mi papá, yo soy la pequeña y él es el grande. Y ese trabajo se vive mucho en constelaciones, y hay una pregunta con la que quisiera cerrar, porque me gusta mucho como que la gente está muy ansiosa de la información de poder hacer este tipo de cosas. Mandy nos dice, dime cómo hiciste la constelación. Hay varias cosas que yo no he tenido y que no quisiera que mis hijos vivan y que sientan. Entonces dice, porfa, ayúdame. Entonces quisiera que el profe nos ayudara pues a contar, digamos ya explícitamente, si yo quiero hacer una constelación con el profe, o cómo puede hacer una constelación. Cuando yo me ocupo de ser el papá o la mamá de mi mamá o de mi papá, ¿qué pasa con mis hijos? Mis hijos no me sienten en el presente, me ven distanciado y crecen sintiendo que mi mamá no me vio. Que mi mamá, aunque vivan en la misma casa, ese hijo va a reclamar la mirada de mamá. ¿Quién mira el hijo o la hija? Que mamá está mirando para atrás. ¿Cierto? Hoy tenía una constelación esta mañana de alguien de Ecuador, y entonces aparecía la imagen donde ella veía a la mamá mirando para atrás, y toda la vida su mamá estuvo pendiente de la historia de sus papás. Entonces, ¿qué pasó con sus hijos? Todos sus hijos crecieron sintiendo que la mamá no los vio. Y entonces cuando un hijo crece sintiendo que la mamá, muy buena la pregunta, Karen, cuando un hijo o una hija sienten que los papás no los vieron, ¿en dónde buscan a sus papás? En sus parejas. Sí. En las parejas. Y entonces, por eso les decía ahora, cuando peleamos con la pareja, frecuentemente lo que pasa es que estamos peleando con nuestros padres y no nos damos cuenta, reclamándoles. Pero cuando sanamos la relación con nuestros padres, atraemos parejas también sanas. Atraemos parejas en el mismo nivel de conciencia, ojo. Es que mi esposo o mi esposa fue que no. Uno solo atrae la pareja en el mismo nivel de conciencia que yo tengo. ¡Y eso me encanta! Así el ego diga que no. Así el ego diga que no. Profe, y la otra pregunta que te hacía para quienes quieren una consulta, una constelación o algo, si en tu Instagram, donde tú nos digas que te puedan seguir, que me parece muy chévere, y yo creo que queríamos hacer unos talleres tan bonitos que podemos hacer, di que sí, profe, más adelante. No, esos aquí todos invasivos. Bueno, hay un taller, si me estás preguntando por los talleres que estoy dando, uno es que este sábado hay un taller que se llama Sanando mi relación con el Padre. Yo estoy ahí. Eso, ese taller es este sábado 26 de junio, a las 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 6:30 de la tarde. Es un proceso terapéutico donde vamos a hacer los ejercicios, vamos a tener una parte teórica, pero una parte de ejercicios terapéuticos para tomar al Padre. Sí. Y vamos a chequear cómo está realmente ese movimiento hacia la madre, si ya tienes el permiso para ir al Padre, porque si mamá dice que no lo puedes tomar. Entonces hay que hacer esos dos movimientos. Entonces el taller del Padre es este sábado. Pueden anotar el teléfono 312-256-4195. Repito, 312-256-4195. Ahí me escriben al WhatsApp, yo les mando la información y
los datos que requieran para inscribirse. Bueno, ¿qué más preguntas? No, que quería decir la cuenta del profe, la cuenta de Instagram para que los pudieran también buscar. John Jairo Saavedra. Los de la mejor memoria aquí, ¿no? John Jairo Saldarriaga. John Jairo Saldarriaga. Saldarriaga, yo cambiándoles que a Saavedra, tengo un casado ahí, el de la hermoso, ¿sí vio? Sí, John Jairo Saldarriaga Berrío, ¿verdad, profe? Así te encontramos. Sí, correcto. Profe. John Jairo Saldarriaga de Río, ahí encuentran los datos. Y en Sabio. Y en Sabio. Profe, no, muchas gracias. Profe, de verdad esto queda como un abrebocas porque todavía faltan muchos temas. Nosotros hicimos 2 cursos. El profe nos tuvo que echar, vamos a confesarlo, porque hicimos 2 cursos cada uno de 3 meses y vamos a hacer el otro y el profesor, bueno, pero ya. Se van de acá. Vaya, échense. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por escucharnos y por estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Ay, te queremos, profe Bello. Mil gracias por todas tus enseñanzas. Y pues la aspiración con Carlitos es que hemos vivido un proceso muy bonito y queremos como compartir una cantidad de cosas para que a veces cuando uno se siente agobiado o estresado, que creo que nos pasa, es chévere tener herramientas para poder reflexionar y decir, venga, ¿qué me está fallando con mi papá, con mi mamá en mi vida? Y creo que esto le ayuda mucho a la gente. Gracias, profe. Gracias, profe, mi amor. Un abrazo. Y a toda la gente, gracias. Un beso gigante. Nos vemos en otro momento. Acá queda esto y en vibra.co para que lo consulten cuando quieran. Chao. 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 Feliz día.